Amados, esta tarde, después de 2 semanas de no estar juntos, estaremos continuando con la tercera parte de nuestra serie titulada Padecimiento frente a los Reyes. Estamos en los capítulos 25 y 26 del libro de los Hechos, y para continuar con esta tercera parte de la serie, les voy a pedir que por favor abran sus Biblias al capítulo 26, versos 14 al 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, para continuar con nuestro estudio sistemático y exegético de este libro. Si ya están en Hechos 26, por favor lean conmigo. Si no están allá todavía, por favor escuchen atentos a la santa y suficiente palabra de Dios. Beloved, this afternoon we will be continuing with the third part of our sermon series in chapters 25 and 26 of the book of Acts of the Apostles, titled Predestined Suffering Before Kings. And to continue with this third part, I'm going to ask you to please open your Bibles again to chapter 26. We will start reading in verse 14 all the way to verse 16 of the book of Acts, to continue with our systematic and exegetical study of this book. If you are already there in Acts 26, verse 14, please read with me. If you are not there yet, please listen carefully to the holy and sufficient Word of God. Verse 14, verso 14. And when we had fallen to the ground, I heard a voice saying to me in the Hebrew language, Saul, Saul, why are you persecuting me? It is hard for you to kick against the goats. And I said, Who are you, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom you are persecuting. Pero levántate, ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Amén. Lo primero que quiero decir, hermanos, es que este va a ser un sermón largo. Entonces, por favor, estén atentos a la palabra del Señor. The first thing I want to say is that this is going to be a long sermon. So please stay attentive to the Word of God. La semana pasada estuvimos viendo un sermón tipo de introducción a este informe detallado de la conversión de Pablo aquí en Hechos 26. La semana pasada hablé en la introducción que la mayoría de nosotros hemos escuchado frases que mayormente los evangélicos usan hacia las personas que no son creyentes. Frases como Dios tiene un plan maravilloso para tu vida o Dios sabe los planes que tiene para ti. Pero la semana anterior también establecimos que no todas las personas irán al cielo y por lo tanto debemos ser muy cuidadosos con estas frases, porque tal vez ese plan maravilloso del cual los evangélicos usan puede ser el castigo eterno en el infierno para esa persona. Last week we were studying an introduction type of sermon about the detailed report of Paul's conversion in Acts 26. Last week I spoke in the introduction of our sermon that most of us have heard phrases that evangelicals mostly use towards people who are not believers. Phrases like, God has a wonderful plan for your life, or God knows the plans He has for you. But last week we also established that not all people will go to heaven, and therefore we must be very careful with those phrases, because it might be that very wonderful plan we're talking about would be an eternal punishment in hell for that person. Pero más específicamente, hermanos, la semana pasada hablamos del verdadero plan maravilloso del Señor para la vida del apóstol Pablo. El Señor Jesús intervino en la vida del apóstol y lo salvó en el camino a Damasco. Creo que sería beneficioso para todos nosotros recordar exactamente qué es el tema que estamos estudiando. El apóstol está en la ciudad de Cesarea bajo la custodia del gobernador romano Festo, y el rey Agripa II y su hermana Berenice han venido a Cesarea y en su estancia en este lugar pasaron a visitar a Festo. Eso es lo que estamos estudiando. Now, more specifically, last week I spoke about the wonderful plan of the Lord Jesus Christ for the life of the Apostle Paul. The Lord Jesus intervened in the life of the apostle and saved him on the road to Damascus. But I think that it will be very beneficial for all of us to remember exactly the subject that we are studying in this series. The apostle is in the city of Caesarea under the custody of Roman governor Festus. Now, as we remember, King Agrippa and his sister Berenice
came to Caesarea, and on their way and they stay in this place, they went to visit Festus, and this is where we are now. Paul before Festus and Agrippa. Festo, al recibir a Agripa y a Berenice, contó los hechos sobre lo que había sucedido anteriormente con Pablo, y Agripa, interesado al saber más sobre el tema, le dijo a Festo que a él también le gustaría escuchar a este tal Pablo. Es entonces que en los versículos 12 al 18 del capítulo 26, el apóstol Pablo detalla lo que ocurrió en su conversión. Y en los versos 9 al 11, Pablo detalla claramente qué fue lo que él hizo a los seguidores de Cristo. En el verso 11 dice que hizo muchos males a la iglesia de Cristo. En el verso 10 dice que los encarceló. Dice que cuando mataron al primer mártir de la iglesia, Esteban, que él estaba ahí de acuerdo dando su voto para que lo mataran. As we remember, Festus, on receiving Agrippa and his sister, told them the facts about what happened with Paul before the Jews and him. And Agrippa was interested in knowing more about this subject and about this Paul guy. And it is then in verses 12 to 18 of chapter 26 that the Apostle Paul details what happened in his conversion in the road to Damascus, and gives a systematic account of his conversion in verses 9 through 11. And there Paul clearly details what he did to the followers of Jesus Christ. In verse 11 of that same chapter, he says that he did many evils to the church of Christ. In verse 10, he says that he imprisoned them. He says that when they killed the first martyr of the church, Stephen, he was there in agreement, giving his vote to kill him. En los versos 10 y 11, Pablo dice que con la autoridad de los principales sacerdotes, no solo persiguió a los cristianos en Jerusalén, los castigaba con frecuencia y en todas las sinagogas, sino que también procuraba obligarlos a blasfemar el nombre de Cristo. Y enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos hasta aún en ciudades extranjeras. Pero es entonces, hermanos, que las cosas empezaron a cambiar. Y fue en uno de estos viajes, en el viaje a Damasco, en eso mismo, persiguiendo a la iglesia, Pablo se encontraba cuando se le apareció una luz más brillante que el sol. Y esa luz brillante, hermanos, prácticamente lo envió al suelo junto con los hombres que la acompañaban. In verses 10 and 11, again, Paul says that with the authority of the chief priest, he not only persecuted Christians in Jerusalem, he punished them frequently in every synagogue, but he also sought to compel them to blaspheme the name of Jesus. Enraged against them, he continued to persecute Christians even in foreign cities. But it is then at this very moment that things begin to change. And it was in one of these trips, in the trip to Damascus, that Paul was found chasing Christians when on the road appeared a brighter light than the sun. A bright light that practically sent him to the ground along with the men that were traveling companions of his. Y esto nos lleva al sermón introductorio de la semana pasada, hermanos. La semana pasada vimos los primeros hechos en el encuentro de Jesús con Pablo. Noten que mencioné primero al Señor Jesús. Yo no dije el encuentro de Pablo con Jesús, dije el encuentro de Jesús con Pablo. Y para continuar con estos hechos, les voy a pedir que esta tarde consideren junto conmigo el sermón de esta tarde en 3 puntos principales. El primero de ellos lo encontramos en el verso 14. Ahí vemos al Señor Jesús haciendo una pregunta a Pablo. El segundo punto lo encontramos en el verso 15. Ahí vemos al Señor revelándose al mismo a Pablo. Y en el final, en el verso 16, vemos el tercer y último punto de este sermón. Y ahí veremos al Señor Jesús dando razones de su aparición y del por qué era salvado a Pablo del castigo eterno. So, this is where we are now. Verse 14. Last week we saw the first events of Jesus' encounter with Paul. Now notice that I mentioned Jesus' encounter with Paul. I did not say Paul's encounter with Jesus, because it is not Paul chasing Jesus. It's all the way around. It's the Lord Jesus Christ saving Paul. And to continue with these events, I'm going to ask you this afternoon to please consider with me this afternoon's sermon in 3 main points. The first one is found in verse 14. There we see the Lord Jesus
asking Paul a question. Then on verse 15, the second point of the sermon, we see the Lord revealing himself to Paul. And at the end in verse 16, we see the third and last point of this sermon, and there we will see the Lord Jesus giving reasons for his appearance and why he has saved Paul from eternal punishment. Y les voy a pedir, hermanos, que pongan su mirada en el verso 14, donde vemos la pregunta hecha por Cristo en el primer punto de nuestro sermón. Y Pablo continúa con la descripción de los hechos en el verso 14, pero ahí empiezan a cambiar las cosas drásticamente. Este cambio drástico se debe a la intervención y la dirección divina. La intervención de los planes del soberano Jesucristo. And I'm going to ask you to please close attention to verse 14, where we see the question asked by Jesus Christ in the first point of our sermon. And Paul continues with the description of the facts of his conversion in verse 14, but there things begin to change drastically. This drastic change is due to a divine intervention, a divine direction, or a divine change of direction, I should say. The intervention of the plans of the sovereign Lord Jesus Christ. Pablo relata al principio en el verso 14 que él y todos los hombres que lo acompañaban, al ver la luz resplandeciente, cayeron al suelo. Esta luz resplandeciente, hermanos, es la gloria de Dios y no puede ser resistida por ningún hombre. Y amados, debo decir que esta no es solo la gloria de Dios en su totalidad, es solamente parte de la gloria de Dios. No existiría, hermanos, ningún hombre, ninguna mujer que pudiera ver la gloria de Dios y vivir para contarlo. Paul tells us at the beginning of verse 14 that he and all the men who accompanied him, when seeing the shining light, fell to the ground. This stunning light is God's glory, and God's glory cannot be resisted by any man. And beloved, I must say that this is not the glory of God in its totality or in its fullness. It is only part of the glory of God. There will be no man who could see God's glory and to live to tell it. Esta gloria que vio Pablo y los hombres que iban con él es muy parecida a la descripción de la gloria de Dios de la cual nos habla el profeta Daniel en Daniel capítulo 8 versos 17. También vemos esa gloria en Daniel capítulo 10 verso 9 y ahí mismo en Daniel capítulo 10 verso 5. Esta es la misma gloria de la que vemos en Apocalipsis capítulo 1 versos 16 y 17. Estas cuatro instancias, hermanos, en que en Daniel y Apocalipsis y aquí en Hechos vemos la misma reacción de los hombres que vieron esa gloria. En las cuatro instancias los hombres envueltos cayeron al suelo como muertos sin fuerza al ver la gloria de Dios. Es interesante para mí como vemos en las iglesias carismáticas que dicen que ven la gloria de Dios y todos están riendo. Búsquenlo en YouTube. Estos hombres vieron la gloria de Dios y cayeron al suelo. ¿Cuál será la verdad? Los dejo a su criterio. This glory that Paul and the men who went with him saw is very similar to the description of the glory of God, which the prophet Daniel speaks about in Daniel chapter 8 verse 17, also in Daniel chapter 10 verse 9, and in Daniel chapter 10 verse 15. This is the very same glory we see in Revelation chapter 1 verses 16 and 17. In these four instances, in Daniel, Revelation, and also here in the book of Acts, we see the same reaction of the men who saw the glory. In the four instances, the men involved seeing the glory of God fell to the ground as dead without strength. And that's what we see here with Paul. What is interesting to me is that if you go to YouTube, there are churches today that claim to see the glory of God and people is laughing. You tell me which is right. If the Bible tells us that all men fell to the ground like dead, or if you're seeing the glory of God and you're laughing, I let that to your judgment. Amados, ninguna persona que ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo vuelve a ser el mismo. Si ustedes revisan todas las escrituras y estudian detalladamente la vida de todas las personas que tuvieron un encuentro con Dios o con el Señor Jesús, podrán fácilmente darse cuenta que las vidas de las personas jamás fue la misma.
ya sea para maldición o bendición, pero jamás fue la misma. Y como veremos más adelante, este fue precisamente el caso de Pablo. Su vida jamás volvió a ser la misma. Beloved, no one who has had an encounter with the Lord Jesus Christ is the same again. If you review all of the scriptures and study in detail the lives of everyone who had an encounter with God or with the Lord Jesus Christ, you will easily realize that the lives of these people have never been the same, either for a curse or for a blessing, but it was never the same. And as we will see later, this was precisely the case of the Apostle Paul. His life was never the same again. Pero no solo que Pablo y los hombres que iban con él vieron la luz brillante, también escucharon una voz del cielo en el verso 14. Ahora, la narración de Lucas en la conversión de Pablo en Hechos 9 nos dice que los hombres que iban con Pablo también escucharon una voz que hablaba a Pablo, pero no vieron a nadie. También Lucas nos da a entender allá en Hechos 9 que los hombres que iban con Pablo no terminaron ciegos como Pablo lo estuvo. Estas palabras del verso 14 aquí en el capítulo 26 confirman claramente las palabras de Lucas en Hechos 9. Allá los hombres que iban con él no vieron a nadie. En Hechos 22:9, Pablo mismo narrando su conversión nos dice que también que los hombres que iban con él vieron la luz, pero no comprendieron las palabras del Señor Jesús. Aquí en el verso 14, Pablo confirma que el mensaje fue solo a él. Él fue quien oyó y entendió la voz porque el mensaje y la aparición de Cristo fue a él solamente. But not only that Paul and the men who went with him saw that bright light, they also heard a voice from heaven, we read in verse 14. Now, Luke's account of Paul's conversion in Acts 9 tells us that the men who went with Paul also heard the voice that spoke to Paul, but they did not see anyone. Luke also tells us in Acts 9 that the men who went with Paul did not suffer blindness as Paul did. These words of Paul here in verse 14 clearly confirm the words of Luke in chapter 9 of the book of Acts. There, the men who went with him saw no one. But also we have the account of Paul's conversion in Acts 22:9. Paul himself describing his conversion in that passage also tells us that the men who went with him saw the light but did not understand the words of the Lord Jesus. Here in verse 14, chapter 26, Paul confirms that the message was only or directly to him. He was the one who heard and understood the voice because the message and the appearance of Christ went to him alone. He was the recipient of it. Esta voz que describió del cielo era el mismo Señor Jesucristo hablando a Pablo. Y Pablo nos dice aquí en el verso 14 que el Señor le habló en el idioma hebreo, lo cual lo más probable es que era el dialecto judío arameo. Esta es la primera vez, hermanos, que leemos sobre la conversión de Pablo que el Señor le habló en el idioma arameo. Aunque en otras ocasiones cuando leemos de la conversión del Pablo, al leer que el Señor le habla por su nombre hebreo, Saulo, nos deja saber que le había hablado anteriormente en el idioma arameo. De cualquier forma, hermanos, la razón más probable por la que vemos esta distinción es porque recordemos que Pablo está narrando su conversión a Agripa, que es un hombre judío. Pero, amados, lo más importante de esta narrativa es saber y entender con exactitud qué fue lo que le dijo el Señor Jesús a Pablo. Now, this voice that came down from heaven was the very own voice of the Lord Jesus Christ, speaking directly to Paul. And Paul tells us there in verse 14 that the Lord spoke to him in the Hebrew language, which most likely was the Aramaic Jewish dialect. This is the first time we read about Paul's conversion that the Lord spoke to him in the Aramaic language. Although in the other occasions where we read of Paul's conversion, when we read that the Lord speaks to him in his Hebrew language, Saul, well, that shows us that he has spoken to him in the Hebrew language. In any case, the most probable reason why we see this distinction in this particular passage is because we must remember that Paul is describing his conversion to Agrippa, who is a Jew. Paul wants to connect dots with him. But beloved, the most important thing for us to know in this account is to know and understand exactly
What is it that the Lord Jesus Christ told Paul? Y estas palabras que el Señor le dijo a Pablo comienzan ahí mismo en el verso 14. Ahí el Señor hace a Pablo una pregunta juntamente con una verdad. ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y quiero que notemos varias cosas en estas palabras, hermanos. Primeramente, la pregunta de Jesús es una pregunta que implica señorío, o en otras palabras, implica propiedad. Jesús pregunta, ¿por qué me persigues? Como recordamos por el sermón de la semana pasada, el plan de Pablo, que ya había puesto en acción, era perseguir cristianos para castigarlos y enviarlos a la cárcel. Pero aquí el Señor Jesús no preguntó a Pablo por qué persigue a la iglesia. El Señor preguntó a Pablo por qué lo persigue a él. And these words that the Lord Paul told begin there in verse 14. There the Lord asked Paul a question along with stating a truth, if you will. The question was, Saul, Saul, why are you persecuting me? And then he states a truth. It is hard for you to kick against the goats. And I want us to notice several things in these words. First of all, Jesus' question is a question that implies lordship, or in other words, implies ownership. Jesus asks, why are you persecuting me? As we remember from last week's sermon, Paul's plan that he already had in action, was to persecute Christians and to punish them and send them to prison or to jail. But here the Lord Jesus did not ask Paul, why is he persecuting the church? The Lord Jesus Christ is asking, why are you persecuting me? Estas palabras, hermanos, asumen que Cristo y la iglesia son uno. Estas palabras asumen que la iglesia es de Cristo, por lo tanto, si Pablo persigue a la iglesia, finalmente que está persiguiendo a Cristo. Con estas palabras el Señor le está haciendo saber a Pablo que él y la iglesia son uno. Que el sufrimiento y la persecución de la iglesia son el sufrimiento y persecución de Cristo. Con estas palabras el Señor le está haciendo saber a Pablo que él no está persiguiendo a la iglesia, también le está persiguiendo al Mesías Jesucristo. These words assume that Christ and the church are one. These words assume that the church is of Christ, property of the Lord Jesus Christ, that the church belongs to Christ. Therefore, if Paul persecutes the church, he's ultimately persecuting Jesus Christ. With these words, the Lord is letting Paul know that he and the church are one. The suffering and persecution of the church are the suffering and persecution of the Lord Jesus Christ. With these words, the Lord is letting Paul know that he is not just persecuting and hurting the church, he is also persecuting the Messiah, Jesus Christ. Pero eso no es lo más sorprendente de estas palabras de Jesús a Pablo, hermanos. Lo más sorprendente y revelador de estas palabras de Jesús es que Pablo se está dando cuenta que el Señor Jesús está realmente vivo. Y este preciso instante está hablando directamente con él y le está haciendo una pregunta acusadora: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me tratas de esta manera? ¿Por qué me estás enviando a la cárcel? ¿Por qué me estás maltratando? ¿Por qué me estás castigando? But there is another surprising thing in this text that we must pay attention to. And that surprising thing is, and revealing thing is, that these words of Jesus to Paul is realizing that the Lord Jesus Christ is really alive. And right now he's talking directly to him. And not only that, he's asking Paul an accusing question. Why are you persecuting me, Paul? Why do you treat me like this, Paul? Why are you sending me to jail, Paul? Why are you mistreating me, Paul? Why are you punishing me, Paul? Pero después de estas preguntas escuchamos las palabras: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta frase, hermanos, se ha tratado de interpretar al menos de 4 formas diferentes. Yo no creo que sea necesario entrar en detalle de los cuáles son estas diferentes interpretaciones, porque al final de cuentas todas ellas tienen sentido y serían aplicables al texto. Pero creo que la definición de las mismas palabras usadas
por el Señor Jesús en este texto pueden ayudarnos a entender lo que Él mismo dijo. Now, after this accusatory question, we hear these words. It is hard for you to kick against the goads. This phrase has been tried to be interpreted at least in 4 different ways. And I do not think it is necessary to go into detail of what these different interpretations are, because at the end of the day, all of these interpretations make sense and will be applicable to the text. But in any case, I think that the definition of the words used by the same Lord Jesus Christ in this text would help us to understand what He meant. La primera palabra que quiero que pongamos atención es la palabra aguijón. Esta palabra significa literalmente un aguijón. Pero este aguijón no podría ser solo un aguijón de un animal como una abeja, sino también podría ser una púa o un artefacto filoso o picudo. Esta palabra lo usaban para llamar a un palo con una punta que se usaba para pinchar o picar a los animales para controlarlos a donde los agricultores querían llevarlos, para guiar a los animales. La otra palabra que quiero que definamos es la palabra coces. Esta palabra significa patear. Cuando los animales eran picados con el aguijón o la púa de la que hablé anteriormente, pateaban con sus patas traseras en forma de reacción a la picadura, pero también en forma de resistencia en contra del dueño, del agricultor. Esta es precisamente la idea de estas palabras. Now, the first word I want us to pay attention to is the word goads. This word literally means a sting. A sting could not be only of an animal like a bee, but it could also be a spike or a sharp, pointy artifact. This word was used to call a stick with a tip, a pointy tip, that was used to prick or bite the animals to control them wherever the farmer wanted to take the animals. The other word I want us to define is the word kick. This word means exactly that, kick. But this word was used when the animals were stung by the stinger of the prick I spoke about before, so they kicked with their hind legs in reaction to the sting. But it was not only a reaction, but it was a form of resistance against the owner or the farmer, like, leave me alone. And this is precisely the idea behind these words. El Señor Jesús está diciendo a Pablo, hermanos, que le es duro, le es doloroso patear o resistirse a la voluntad del Señor. En otras palabras, el Señor Jesús había escogido a Pablo para que fuera su instrumento, pero Pablo en su voluntad no regenerada resiste con patadas al amoroso aguijón del Señor Jesús. Y esta es la condición de todos los elegidos que no conocen todavía a Cristo. Esa era la forma de vivir de todos aquellos quienes el Señor Jesús ya nos ha salvado. El Señor y su Santo Espíritu estuvieron trabajando nosotros con su santa palabra y con su santo evangelio, y nosotros quienes antes de ser salvos le odiábamos, pateábamos contra de su voluntad y su plan. The Lord Jesus Christ is telling Paul that it is hard for him, it is painful to kick, it is hard to resist God's will. In other words, the Lord Jesus had chosen Paul to be his instrument, but Paul, in his unregenerated will, resists with kicks the loving sting of the Lord Jesus Christ. And that is the condition of all the elect of God who still do not know Christ. That was the way of life of all of us whom the Lord Jesus had already saved us. The Lord in His Spirit working with us with His holy word and His holy gospel, and we who before being saved hated God, kicked against His will and His plan. Nuestras voluntades, hermanos, estaban esclavas al pecado, pero el Señor en su misericordia nos regeneró. Nos dio un corazón de carne y nos quitó el corazón de piedra, lavándonos con la regeneración del Espíritu Santo, para que entonces nuestras voluntades ya transformadas pudieran venir a Cristo voluntariamente.
Aquellos quienes no conocen bien el calvinismo y la tradición reformada hacen una caricatura de nosotros diciendo que somos robots, que el Señor nos trae como robots, que controla nuestra voluntad. La realidad, hermanos, es que Él transforma nuestra voluntad para que entonces nosotros voluntariamente vengamos a Él. Our wills were slaves to sin. But the Lord Jesus Christ in His mercy regenerated us. He gave us a heart of flesh and took away the heart of stone, washing us with the regeneration of the Holy Spirit so that our already transformed wills would come to Christ willingly. Those who do not know well Calvinism or the Reformed tradition make a caricature of us, thinking that we are robots, that God controls us against our own will. The reality is that the Lord Jesus Christ transforms our wills so we then can come willingly to the Lord Jesus Christ. Otherwise we will never come. Lo que es más gracioso de todo esto, hermanos, es que si preguntamos a aquellos quienes critican el calvinismo, si quisieran que Dios salvara a sus seres queridos en contra de su voluntad, que los trajera arrastrando y pateando en contra de Dios, seguramente dirían que si Dios quiere que los salve. Si responden que no, muéstrale la falta de amor de esas personas. Prefieren decir que sus seres queridos se vayan al infierno a ser consistentes con su teología y ver a sus seres queridos perecer en el infierno. What is most funny that all of this is that if we ask those who criticize Calvinism and the Reformed faith, if they wanted God to save their loved ones against their own will, that He will bring them, dragging them and kicking against God, would surely say that if God saved them, then do it. If the answer is no, I don't want God to overrule their will, that shows lack of love from these people. They prefer to say that their loved ones go to hell and stay consistent in their theology, and their loved ones go in hell. Y amados, este era el caso de Pablo. Estaba persiguiendo a Cristo y el Señor mismo lo trajo a él, lo llamó por su nombre y se reveló a él en este pasaje y lo salvó de sus pecados para hacerlo ministro del Evangelio. El plan de Pablo era ir a perseguir cristianos. El plan de Pablo era arrastrarlos a Jerusalén para encarcelarlos y hacerlos blasfemar en contra de Jesús. Pero el plan soberano, el plan santo, el plan poderoso, el plan misericordioso, el plan amoroso de Jesús era diferente. El Señor Jesús cambió del plan de Pablo de persecución al servicio del Señor. El Señor Jesús cambió el plan de Pablo de odio en contra de la iglesia por amor a la iglesia. Pablo en su libre albedrío iba a Damasco a perseguir cristianos y el Señor abusó del libre albedrío, dijeron los arminianos. Pero no fue así, amados. El Señor no abusó del libre albedrío del Pablo. El Señor Jesús transformó el corazón de piedra de Pablo y entonces Pablo voluntariamente vino a Cristo. And beloved, this was the case of Paul. He was persecuting Christ. And the Lord Himself brought him to Himself, called him by name, Saul, come, and revealed Himself to him in this passage and saved him from his sins to make him a minister of His gospel. On the one hand, we see Paul's plan. He was going to persecute Christians. He was going to drag them to Jerusalem. He was going to imprison them and to make them blaspheme against the name of Jesus Christ. But the sovereign, the holy, the powerful, the merciful, the loving Jesus had a different plan. The Lord Jesus changed Paul's plan of persecution to love. The Lord changed Paul's plan of hatred against the church for love of the church in himself. Paul, in his free will, went to Damascus to persecute Christians, and the Lord abused that free will, Arminians would say. But it was not so, beloved. The Lord did not abuse Paul's free will. The Lord Jesus transformed Paul's heart of stone, and then Paul
willingly came to Jesus Christ. Y esto es precisamente lo que encontramos en el segundo punto de nuestro sermón, en el verso 15, hermanos. Ahí el Señor Jesús se revela a Pablo en el camino a Damasco, y esta revelación la encontramos en los mismos labios del apóstol. Y Pablo nos da esta narrativa en forma de una conversación. En el verso anterior, el Señor le hizo una pregunta a Pablo juntamente con una verdad, y aquí en el verso 15, Pablo quien ahora hace una pregunta al Señor, y en el verso 15 Pablo pregunta: ¿quién eres, Señor? Al parecer hasta este momento Pablo no sabe quién es con quien está hablando. Esta pregunta asume que Pablo no sabe quién es quien le habla. Pero a la vez el reconocimiento y el título que Pablo le da al Señor en este verso 15 nos podría dar a entender que el Pablo tal vez sabía que estaba hablando con alguna autoridad divina. And this is precisely what we find in the second point of our sermon. In verse 15, we see that the Lord Jesus reveals himself to Paul on the road to Damascus, and we find this revelation from the own lips of the apostle. And Paul gives us this account in the form of a conversation. In the previous verse, the Lord asked Paul a question along with stating a truth. And here in verse 15, it is Paul who now asks the Lord a question. There in verse 15, Paul asks, "Who are you, Lord?" Apparently, until this moment, Paul does not know who's talking to him. Again, this question assumes that Paul does not know who is speaking to him. But at the same time, if you pay attention to the text, the recognition in the title that Paul gives to the Lord in verse 15 could help us understand that perhaps Paul knew that he was talking to someone with divine authority. Esto no significa, hermanos, que Pablo sabía que estaba hablando con el Señor Jesús directamente, pero sí sabía que era algún tipo de autoridad que no era de este mundo. La palabra Señor que leemos en ese pasaje del verso 15 también puede ser traducida como amo o un amo terrenal. Pero esta palabra del verso 15 es traducida como amo supernatural de todas las cosas. De hecho, esta palabra, hermanos, fue la misma usada en Mateo 1:20 y en 1 Corintios 1:3 para referirse a nuestro Señor Jesús. Sea como sea, hermanos, ya sea que Pablo ya sabía que estaba hablando con Cristo, ya sea que él no sabía realmente que hablaba con Cristo, o ya sea que estaba en un proceso de entender que estaba hablando con Jesús, la realidad, hermanos, es que el Señor Jesús responde a la pregunta con estas palabras: yo soy Jesús a quien tú persigues. Now, this does not mean that Paul knew that he was speaking directly to the Lord Jesus, but he did know that there was some kind of authority, a divine authority out of this world. The word Lord, we read in verse 14, can be translated as master, but the word can also be used as the earthly master. But this very word of verse 15 is translated as a supernatural master of all things. In fact, this same word was used by Matthew in Matthew 1:20 and in 1 Corinthians 1:3 to refer to our Lord Jesus. Look, brethren, whether Paul already knew that he was talking to Christ, or either he did not really know that he was talking to Christ, or whether he was in a process of understanding that he was talking to Christ, the reality is that the Lord answers the question with these words: I am Jesus, whom you persecute. Ahora ya expliqué esto, hermanos, en el verso anterior. Estas palabras de Jesús no solo demuestran y dan a saber que Pablo es Jesús, pero también demuestran la unidad entre Jesús y su iglesia. Estas palabras demuestran que Jesús y su verdadera iglesia son uno solo. El apóstol Pablo hizo una comparación de la relación entre el esposo y la esposa en el libro de Efesios. Pablo dijo allá que el matrimonio es una relación como la relación entre Jesús y su iglesia. Y estas fueron exactamente las mismas palabras que nuestro Señor Jesús pronunció en Mateo 19:15. Y dijo: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esta es la misma relación de la que habla aquí Jesús, hermanos. Pablo persigue a la iglesia, como él y la iglesia son uno. Por tal razón Pablo está persiguiendo a Cristo.
Now, I explained this in the previous verse. The words of Jesus not only demonstrate and inform Paul that he is Jesus, but they also demonstrate the unity between Jesus and his church. These words shows that Jesus and his church, the true church of Christ, are one. The apostle, this is what is interesting. The same apostle Paul made a comparison of the relationship between husband and wife in the book of Ephesians. Paul said that the marriage is a relationship like the relationship between Jesus and the church. And listen to the words of definition of marriage of the own lips of our Lord Jesus Christ in Matthew 19:5. This is what the Lord says. Therefore, a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. This is the same relationship Jesus is talking about here. Paul persecutes the church, and because Jesus and the church have won, for that reason, Paul is persecuting Jesus. Repasemos lo que hemos visto hasta este momento, hermanos. En el primer punto de este sermón hablamos de la pregunta que Jesús hizo a Pablo. En el segundo punto que hemos terminado, vimos al Señor revelándose a Pablo o haciendo saber a Pablo quién es Él. Y ahora en el tercer y último punto de este sermón veremos cómo el Señor Jesús misericordiosamente trata con Pablo, dándole razones de su aparición y dándole también algunas órdenes. Y es en el verso 16 que encontramos la razón y la orden que Jesús dio a Pablo en este encuentro en el camino a Damasco. Y veamos primero una de las razones por las que Jesús se apareció a Pablo en el camino a Damasco. So, let's review what we have seen so far. In the first point of our sermon, we talked about the question Jesus asks Paul. In the second point we have just finished, we saw the Lord Jesus revealing himself to Paul, or letting Paul know who he is. And now in the third and last point of our sermon, we will see how the Lord Jesus mercifully deals with Paul, giving him reasons for his appearance and also giving him a command. And it is in verse 16 that we find the reason and the order or the command that Jesus gave to Paul in this encounter on the road to Damascus. And let's first look at one of the reasons why Jesus appeared to Paul on the road to Damascus. Obviamente, hermanos, antes de ir a este texto debemos reconocer que podemos encontrar muchas más razones por las cuales el Señor Jesús se le apareció a Pablo, pero esta tarde solo estamos lidiando con este texto, lo que está sucediendo en este texto. Por esta razón que vemos en este texto encontramos una razón en las palabras: te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo. Con estas palabras, hermanos, es como si el Señor le estuviera diciendo a Pablo: mira, Pablo, yo estoy aquí para hacerte ministro y testigo. Now, obviously, we must recognize that we can find many more reasons why the Lord Jesus appeared to Paul. But this afternoon, we are only dealing with what is in this particular text. So this is one reason we see in the text, and is found in the words, for I have appeared to you for this purpose, to appoint you as a servant and a witness. In other words, the Lord Jesus Christ is saying to Paul, look, Paul, I'm here to make you a minister and a witness of me. Pero quiero que pongamos atención, hermanos, a la soberanía de nuestro Señor Jesús, no solo en la vida de Pablo, sino que en todo lo que sucede en todo el mundo y todo lo que es creado visible a nuestros ojos. El plan de Pablo era perseguir cristianos, traerlos a Jerusalén, castigarlos, hacerlos blasfemar. Pero como podemos darnos cuenta en este verso 16, el plan del Señor es designar a Pablo como ministro y testigo. La pregunta, hermanos, sería tonta: ¿cuál de los dos planes se llevaría a cabo? Lo que pasó es que el Señor abusó la libre albedrío de Pablo. But I want us to pay attention to the sovereignty of our Lord Jesus, not only in the life of Paul, but in everything that happens in the world and everything that was created and is visible to our eyes. We already know Paul's plan was to persecute Christians, to bring them to Jerusalem, to punish them, to make them blaspheme, to incarcerate them. But as we can see from this verse 16, the Lord's plan was to appoint Paul as his minister and witness. And frankly, the question will be silly. Which of the two plans will be carried out?
Y quiero que veamos las razones por las que el Señor llamó a Pablo y entendemos un poco más de ellas, hermanos, individualmente. La primera de ellas es la palabra ministro. Esta palabra significa sirviente, siervo, criado. Esta palabra era usada para las personas que competían como en la competición de remo. Existía en esta competencia, hermanos, un líder o un ministro. Un líder y el ministro, un servidor. La palabra que leemos ahí en el verso 16 era un ayudante, un servidor, alguien que atendía al líder del grupo de remo. En otras palabras, iban las 5 personas en el barco de remo. Había un líder y el ministro era el que obedecía las órdenes del líder. Esto es lo que está diciendo el Señor Jesús a Pablo. Pablo, te he aparecido y te he llamado y te he escogido para que seas mi siervo, mi sirviente, mi ministro. And I want us to see the reasons why the Lord called Paul and understand a little more if we put them individually and set them apart. The first of these is the word minister. This word means literally servant. Now this is interesting because this word was used for people who competed in rowing. You have 5-6 people in rowing, and there was a leader in this competition, and there was also a minister or a servant. The word we read here in verse 16 was an assistant, a servant, someone who attended the leader of the rowing team. This is what the Lord Jesus is saying to Paul. Paul, I have appeared to you, I have called you, and I have chosen you to be my minister, to be my helper, to be my assistant, to be my servant. Amados, esta palabra denota la realidad de todos los ministros de Dios. El Señor Jesús mismo había dicho que el que quisiera ser el primero en el reino de Dios debería ser el último o el servidor en el reino. Y este es exactamente el trabajo y responsabilidad de todos los servidores, ayudantes, esclavos, primeramente de Cristo y segundo de la iglesia de Cristo. Y esta es la razón que encontramos en este texto por la cual el Señor se apareció a Pablo en el camino a Damasco. Beloved, these words denote the reality of all ministers, all the servants of God. The Lord Jesus himself has said, the one who wants to be the first in the kingdom of God should be the last or the servant in the kingdom. And this is exactly Paul's job and responsibility. Beloved, this is exactly the job and responsibility of all pastors. The responsibility is to be servants, helpers, slaves. First of all, of Jesus Christ, and second, of the church of Christ. And this is the reason we find in this text by which the Lord appeared to Paul on the road to Damascus, to make him a servant. La segunda palabra que encontramos es la palabra testigo. Esta palabra testigo es donde viene la palabra en español mártir. Esta palabra no solo significa testigo, pero también es traducida una vez más como mártir. Esta palabra describe a una persona que era un testigo y que probablemente había muerto como resultado de ser un testigo ocular o verbal de los hechos. Y esto es exactamente lo que el Señor está diciendo a Pablo aquí en el verso 16. Pablo, yo te he aparecido para que seas mi testigo y serás mártir y sufrirás y morirás a causa de mí. Podemos darnos cuenta entonces, hermanos, que el Señor Jesús razonó con Pablo. El Señor Jesús le dio razones del porqué de la aparición. El Señor no tenía ninguna obligación de alguna explicación. Más aún, en su misericordia lo hace y le da razones a Pablo porque ahora está frente de él. The second word we find is the word witness in verse 16. This word witness is where the English word martyr comes from. This word describes a person who was a witness, who had probably died as a result of being an eye or a verbal witness of the facts. And this is exactly what the Lord is saying to Paul here in verse 16. Paul, I have appeared to you to be my witness, and you will be a martyr, and you will suffer, and you will die because of me. We can realize then, brothers and sisters, that the Lord Jesus reasoned with Paul. The Lord Jesus gave Paul reasons for his appearance. The Lord did not have any obligation of any explanation, but in his mercy, he does explain and gives Paul reasons why he is now facing him. Pero quiero que notemos también la orden que el Señor Jesús le da a Pablo al final en el verso 15.
Jesús se reveló a Pablo y ahora en el comienzo del verso 16 el Señor ordena a Pablo que se levante y que se ponga de pie. Obviamente esta es una referencia al verso 14. Ahí en el verso 14 Pablo nos dijo que él y los que viajaban con él cayeron al suelo después de haber visto una luz más brillante que el sol. Ya he mencionado en otras ocasiones que cada vez que hay un encuentro divino, las personas a quienes Dios se revela parte de su gloria no tienen capacidad de resistirlo y caen al piso. Ya mencionado en otras ocasiones, en el caso de Daniel, el caso de Isaías, el caso de Juan en Apocalipsis, aquí vemos la misma reacción. Pablo ve la luz brillante de la gloria de Cristo y cae al suelo. But I want us to notice the command of the Lord Jesus to Paul. At the end of the verse 15 that we previously saw, Jesus revealed himself to Paul. And now at the beginning of verse 16, the Lord commands Paul to get up, to stand on his feet. Now, of course, this is a reference to verse 14. There in verse 14, Paul told us that he and those who were traveling with him fell to the ground after having seen the light brighter than the sun. I have already mentioned in other occasions that every time there is a divine encounter, the people whom God reveals part of his glory have no capacity, no ability to resist and fall to the ground. I have already mentioned this in other occasions with Daniel, Isaiah, John in Revelation. Here we see the same reaction. Paul sees the bright light and the glory of Christ and he falls to the ground and the Lord makes a command, get up. Pero no solo, hermanos, que los encuentros divinos se produce esta debilidad y caer al suelo por la gloria de Dios. En todas las ocasiones que estos encuentros sucedieron, hubo algún tipo de orden o algún tipo de trabajo especial para quien recibía el mensaje divino. Una vez más, ya lo he mencionado en otros personajes bíblicos, Juan, Daniel, Isaías. Pero en un caso más específico es el caso de Pedro aquí en Hechos 12. En esa instancia un ángel se apareció a Pedro en la cárcel para liberarlo y también le dio varias órdenes. En aquella ocasión el ángel le dijo a Pedro, levántate, vístete, ponte las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. Aquí el Señor Jesús ordena a Pablo, levántate y ponte de pie. Aquí el Señor le ordena a Pablo una vez más, ponte de pie. But not only the divine encounters this weakness and lack of strength and falling to the ground occurs for the glory of God or Christ. In all the occasions that these divine encounters happened, there was some sort of order, a command, some kind of special work for the one who received the divine message. Once again, I have mentioned it before in other biblical characters, John, Isaiah, Daniel, but a more specific case is the case of Peter in chapter 12 of the book of Acts. In that instance, an angel appeared to Peter in jail to release him and also gave him several orders or commands. That angel said to Peter, get up quickly. Dress yourself and put on your sandals. Wrap your cloak and follow me. Here the Lord Jesus commands Paul this command, rise and stand up on your feet. Pero aunque ya hemos visto la razón que encontramos en el texto del por qué el Señor se le apareció a Pablo y aunque ya hemos visto también la orden que le dio cuando se apareció a él, todavía tenemos que responder a la pregunta, ¿para qué escogió el Señor a Pablo como su ministro y testigo? En otras palabras, ya tenemos las razones de la aparición, pero no tenemos las razones del por qué lo llamó a ser ministro y testigo. But although we have already seen the reason, we find in this text why the Lord appeared to Paul, and although we have already seen the command the Lord gave to Paul when he appeared to him, we still have to answer the question, why did the Lord choose Paul as his minister and witness? In other words, we already have the reasons for the apparition or the appearance, but we do not have the reasons why he called them to be a minister and a witness. Y creo que las razones de este llamamiento a ser ministro y testigo están escritas en los dos versos siguientes, hermanos. Aunque la semana entrante estaremos viendo estas razones más a fondo, ahí mismo en el verso 16 encontramos algunas de esas razones. Y esto lo encontramos al final del verso 16. El Señor Jesús había escogido a Pablo para que fuera su ministro y testigo, no solo de las cosas que había visto, sino también de aquellas en las que el Señor se aparecería a él.
Now, I think that the reasons for this call to be a minister and a witness are written in the next 2 verses of this same chapter. Although next week we will be looking at these reasons more thoroughly, right there in verse 16, we find some of these reasons also. And these are found at the end of verse 16. The Lord Jesus had chosen Paul to be his minister and a witness, not only of the things he has seen, but also that the Lord and those in which the Lord will appear to Paul. Y creo que esta es la diferencia marcada, hermanos, entre este encuentro en la conversión de Pablo y los otros reencuentros en el capítulo 9 y 22. En aquellos dos relatos no tenemos palabras específicas de la razón de la aparición del Señor Jesús. Lo que sí vemos claro en las 3 instancias es obviamente de la salvación de Pablo, pero no vemos la específica comisión y orden de Jesús a Pablo. And I believe that this is the obvious difference between this account of Paul's conversion and the other 2 accounts of his conversion in chapters 9 and 22. In those 2 accounts, we do not have specific words of the reason for the appearance of the Lord Jesus Christ to Paul. What we see clearly in the 3 instances is obviously Paul's salvation, but we do not see the specific commission and order of Jesus to Paul. Pongamos atención al texto, hermanos, y a los detalles que Pablo nos da. Ahí leemos que el Señor escogió a Pablo para que fuera su ministro y testigo. En otras palabras, Pablo iba a ser testigo de lo que está viendo en este momento. Lo que está sucediendo en este encuentro con Cristo, lo que Cristo le está diciendo, Pablo sería testigo de estas cosas. No solo de estas cosas, sino de todas las demás que el Señor se aparecería a Pablo. Now pay attention to the text and the details that Paul gives us there in verse 16. There we read that the Lord chose Paul to be his minister and witness. In other words, Paul was going to be a witness of what he's seeing at this very moment. What is happening in this encounter with Jesus Christ, what he's saying, Paul will be a witness of these very things. Not only of these things, but all the other things in which the Lord would appear to Paul. Pero hay 2 palabras, hermanos, que son de suma importancia en este texto, que nos ayudarán a entenderlas mejor, las palabras de nuestro Señor Jesús. Estas palabras, y en el verso 16, son visto y apareceré. Permítanme explicar por qué son de suma importancia. La primera palabra, visto, es un verbo que proviene de la raíz de revelar, mostrarse, manifestarse o darse a conocer. En otras palabras, este visto es una revelación del Señor Jesús a Pablo. Lo que está sucediendo en este preciso instante es una revelación del Señor Jesús. El Señor se apareció a él y le está dando un mensaje divino. Pablo va a ser el testigo a los judíos y a los gentiles de las cosas que han sido reveladas a él, de las cosas que el Señor Jesús le ha dejado ver. Y esto es exactamente lo que está sucediendo aquí. Pablo está siendo testigo de las cosas que fueron reveladas a él por el Señor Jesús en el camino a Damasco. But there are 2 words that are very important to this text that would help us to understand better the words of our Lord Jesus Christ. These words are there in verse 16, and these words are seen and appear. Let me explain why these words are of the utmost importance. The first word, seen. This word is a verb that comes from the root to reveal, to show, to manifest, or to make known. In other words, this seen is a revelation of the Lord Jesus Christ to Paul. What is happening at this very moment is a revelation. The Lord appears to him and is giving him a divine message. Paul is going to be a witness to the Jews and the Gentiles of the things that they have been revealed to him, of the things that the Lord Jesus Christ has let him see. And this is exactly what Paul is doing right now. He is being a witness of what we saw. He is being a witness to Agrippa of the revelation of Jesus Christ in the apparition of the Lord on the road to Damascus. La segunda palabra, hermanos, apareceré. Esta palabra es un verbo que se refiere a una aparición literal. En otras palabras, el Señor Jesús se iba a hacer visible frente a los ojos naturales de Pablo.
Pablo lo iba a ver con sus propios ojos. En cambio, el verbo ver que vimos anteriormente significa no ver con sus ojos naturales, sino una revelación de Cristo, su vida, su enseñanza, sus milagros, todo lo que envuelve el Evangelio. Now the second word, appear, this word is a verb that refers to a literal appearance. In other words, the Lord Jesus was going to make himself visible to Paul's eyes. Paul was going to be able to see the Lord with his natural eyes. On the other hand, the verb we just saw earlier, seen, it means not to see with his natural eyes, but it is a revelation of the Lord Jesus Christ. It's a revelation of his life, his teaching, and everything that surrounds the gospel, the life and deeds of the Lord Jesus Christ. Para que podamos entender todo esto, hermanos, podría explicarlo de esta manera. El Señor Jesús se apareció, una aparición literal, para que Pablo pudiera verlo con sus propios ojos naturales, y Pablo sería el testigo de todo eso. En otras palabras, Pablo diría a las personas que él había visto al Señor resucitado con sus propios ojos. Escuchemos las palabras de Pablo en 1 Corintios 5, 3 al 8. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero ya duermen. Después de eso se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y a último de todos, como uno nacido de tiempo, fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Now, in order for us to understand all of this, I could explain it this way. The Lord Jesus appeared, a literal appearance, to Paul so he can see him with his natural eyes. And Paul would be the witness of all of this. In other words, Paul would tell people that he has seen the risen Lord with his own eyes. Listen to the words of Paul himself in 1 Corinthians chapter 15, verses 3 to 8. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the Scriptures, and that he appeared to Cephas, then the 12, then he appeared to more than 500 brothers at one time, most of whom who are still alive, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles, and last of all, as the one untimely born, he appeared also to me. En estos 6 versículos de 1 de Corintios 15, hermanos, es claro ver en acción las dos palabras que estamos estudiando en Hechos 26, 16. Pongan atención a las palabras del verso 3. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Esta palabra, hermano, recibí, está también escrita en el verso 1 del mismo capítulo 15 de Corintios. Esta palabra significa recibir información o aprender de la información que alguien ha dado. Esto es precisamente lo que vemos aquí en Hechos 26, 16. Pablo iba a ser testigo y ministro de todas las cosas que vio, que recibió del Señor Jesús, todas las cosas que aprendió de Jesús, en la revelación que le dio. Estas son revelaciones personales, revelaciones sobre la persona de Cristo. De hecho, las palabras de los siguientes versos de 1 de Corintios 15 nos hablan cuáles son estas palabras. Estas palabras son el evangelio, el nacimiento, las obras, la condenación en la cruz, la muerte, la sepultura, la resurrección, la sección y el segundo regreso de Cristo para juzgar a los vivos y a los muertos. Now in these 6 verses of 1 Corinthians 15, it is clear to see in action the 2 words we're studying in Acts 26:16. Pay attention to the words of verse 3 of 1 Corinthians 15. For I delivered to you as of first importance what I also, Paul says, received. That word received is also written in verse 1 of this chapter 15 of 1 Corinthians. This word means to receive information or to learn from someone that has given us information. This is precisely what we see here in Acts 26 verse 16. Paul was to be a witness and a minister of all the things that he saw. In other words, of all the things he received, all the things that he learned from Jesus. These are personal revelations, revelation about the person of Christ. In fact, the words of the following verse 15 of 1 Corinthians tells us what those revelations are.
Those words are the gospel, the birth, the works, the miracles, the condemnation to the cross, the death, the burial, the resurrection, the ascension, and the sure return of Christ to judge the living and the dead. Pero estas palabras de 1 de Corintios 15, hermanos, versos 3 al 8, también nos dejan ver la aparición literal de Cristo a Pablo. Recordemos que la primera palabra visto es una referencia a la revelación de verdades de la persona de Cristo, mientras que la palabra apareceré es una aparición literal. Esto lo vemos en el verso 8 de 1 de Corintios 15, ahí leemos, y al último de todos, como aún no nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Esta fue una aparición literal. Esta fue la aparición la que estamos estudiando aquí en Hechos 26, 16, hermanos. Esta fue una de las apariciones de muchas en las que el Señor se apareció a Pablo. Now these words of 1 Corinthians 15, verses 3 to 8, also let us see the literal appearance of Christ to Paul. Remember that the first word seen we're studying is a reference to a revelation of the truth of the gospel, the truth of the person of Jesus Christ, while the word appear is a literal appearance. We see in verse 8 of 1 Corinthians 15, we read these words, last of all, as one untimely born, he appeared also to me. This was a literal apparition. This was the apparition of which we are studying here in Acts chapter 26, verse 16. This was one of many apparitions in which the Lord appeared to Paul. Many times. Y el mismo Señor Jesucristo dice estas palabras allá al final del verso 16 en Hechos 26. El Señor Jesús le dice al Pablo que sería su ministro y testigo, no solo de las cosas que había visto, sino también de aquellas en las que el Señor se aparecería a él. Esto quiere decir, hermanos, que cada vez que el apóstol cuenta su conversión, está siendo testigo de las cosas que vio en ese momento de la conversión. No solo fue testigo de esto, sino que también fue su siervo, llevando el evangelio a gran parte del mundo. En otras ocasiones en que el Señor se apareció a Pablo, podríamos encontrar una explicación en las cartas paulinas, pero con certeza tenemos tres instancias aquí en el libro de Hechos. Hechos 18:9, Hechos 23:11 y Hechos 27:23. And the same Lord Jesus Christ says these words at the end of verse 16, chapter 26. The Lord Jesus tells Paul that he will be a minister and a witness not only of the things that he has seen, but also of those in which the Lord will appear to him. This means, dear brethren, that every time the apostle tells his conversion, he is witnessing the things that he saw at the moment of his conversion. Not only he witnessed that, but he was also his servant carrying the gospel through much of the world. On the other occasions that the Lord appeared to Paul, we can find some explanation in the Pauline letters, but we certainly have three instances here in the book of Acts. Acts chapter 18, verse 9, Acts 23:11 and Acts 27:23. Amados, la semana pasada les exhorté a que examinaran a ustedes mismos para ver si estaban en la fe o no. La semana pasada vimos los planes del apóstol Pablo y cómo eran contrarios al Señor, pero después de su conversión todo fue diferente y también de la misma manera nuestras vidas deben ser totalmente diferentes si hemos sido salvos y regenerados por el Espíritu Santo. La semana pasada vimos que Pablo tenía un plan específico, pero el día de hoy hemos visto que el Señor tenía otro plan soberano para la vida de Pablo. Beloved, last week I exhorted you to examine yourselves to see if you were truly in the faith or not. Last week we saw the plans of the Apostle Paul and how they were contrary to the plans of the Lord. But after his conversion, everything was different, and in the same way our lives must be totally different if we have been saved and regenerated by the Holy Spirit. Last week we saw that Paul had a specific plan, but today we saw that the Lord had another sovereign plan over Paul's life. Amados, el Señor Jesús salvó a Pablo y tenía un plan específico para su vida. Este plan específico era que Pablo fuera su ministro y testigo de todas las cosas que había visto. Amados, si ustedes se han examinado ustedes mismos para ver si están en la fe y han llegado a la conclusión de que el Señor Jesús los ha salvado y que los resucitará en el día final, ustedes deben entender entonces que el Señor Jesús tiene un plan específico para sus vidas, también tal y cual como lo tuvo para Pablo.
Beloved, the Lord Jesus saved Paul and had a specific plan for his life. That specific plan was for Paul to be his minister and witness of all the things he had seen. Beloved, if you have examined yourselves to see if you are in the faith and have come to the conclusion that the Lord has saved you and that he will raise you up on the last day, you must understand that the Lord has a specific plan for your lives, also as he did for the Apostle Paul. El apóstol, hermanos, fue obediente al llamado. El apóstol fue obediente al plan y a las órdenes del Señor. El apóstol fue testigo de lo que aprendió del Señor Jesús. El apóstol fue ministro, fue mártir, literalmente mártir del Señor Jesús, dado que fue obediente a la aparición celestial, a la aparición de Cristo. Amados, si ustedes son salvos, el Señor Jesús también se apareció a ustedes. No literalmente, pero en su santa palabra, con su santo evangelio. Y tal y como Pablo, el Señor les ha encomendado ser testigos de su santo evangelio. Esta tarde debo preguntarles, ¿están siendo obedientes a las cosas que han aprendido de la santa palabra de Dios? Hermanos, han sido obedientes a ser testigos del evangelio. The apostle was obedient to the call. The apostle was obedient to the plan and the commands of the Lord. The apostle witnessed what he learned from the Lord Jesus. The apostle was a minister. He was a martyr. Literally a martyr, given that he gave his life for the Lord Jesus Christ. Beloved, if you are saved, the Lord Jesus also appeared to you. Not literally, of course. But he appeared to you in his holy word, in his holy gospel. And just as Paul, the Lord has commanded you to be a witness of his glorious gospel. This afternoon I must ask you if you are being obedient to the things you have learned of the holy word of God. Brethren, have you been obedient to be witnesses of the gospel? Si han sido obedientes a los mandatos de Cristo, amados, demos gloria y honra al Señor, que con su Santo Espíritu nos ayuda a ser obedientes. Y sigamos pidiendo, rogando día tras día que el Señor nos dé la capacidad y el deseo de ser obedientes de su santa palabra. Pero si no han sido obedientes, debo decirles y quiero rogarles en el nombre de Cristo que pidan perdón por su rebeldía y desobediencia. Corran a los pies de Cristo, al pronto auxilio en nuestras necesidades. Corran a los pies de aquel que Él es fiel y justo para perdonarnos si confesamos nuestros pecados. Amados, pidan por sus vidas, rueguen por una transformación en sus almas que nos ayude a ser obedientes, tal como lo fue el apóstol Pablo. Y les ruego, hermanos, que esto sea una oración constante los unos por los otros. Que seamos obedientes, siervos y testigos de nuestro Señor Jesucristo, que seamos obedientes a sus mandatos y de esta forma podamos dar gloria al Padre, siendo obedientes a los mandatos de su Hijo Cristo, con el poder del Espíritu Santo. Amén. Dear brethren, if you have been obedient to the commands of Christ, give glory and honor to the Lord, whom with His Holy Spirit help us to be obedient to Him. And let us keep and continue asking, begging day after day for the Lord to give us the ability and the desire to be obedient to His holy word. But if we have not been obedient, I must tell you, and I want to beg you in the name of Jesus Christ, to ask for forgiveness of your rebelliousness and disobedience. Run at the feet of Christ to the quick help in our needs. Run at the feet of Him who is faithful and just to forgive us if we confess our sins. Beloved, pray for your lives. Pray for a transformation of our souls, that He will help us to be obedient as the Apostle Paul was. And I ask you, brothers and sisters, that this will be a constant prayer for one another. May we be obedient servants and witnesses of our Lord Jesus Christ. May we be obedient to His commandments and in this way give glory to the Father, being obedient to the commands of His Son Jesus Christ with the power of the Holy Spirit. Amen.
Let's pray. Vamos a orar. Father, your word states that you are just to forgive us if we confess our sins. Father, forgive us because we have been disobedient to you. We have not been preaching the gospel. We have not been practicing what is taught to us from the pulpit. We have been disobedient. Father, forgive us. Perdónanos, Señor, porque no predicamos a Cristo como debemos hacerlo, porque no obedecemos como debemos hacerlo. Y Padre, te pido en el nombre de Cristo esta tarde que oremos los unos por los otros constantemente para que seamos obedientes a tu Hijo Cristo. Danos poder y danos tu Santo Espíritu para vencer el pecado. Help us, Lord Jesus. Give us the desire, the strength to be obedient. Father, our desires are contrary to you. We are in this sinful body. Help us. Please help us, Lord. Come and help us with your Holy Spirit. Help us to be obedient to you, Father. Don't allow us to fall into discipline, Lord. Please have mercy of us and strengthen us and help us to continually be praying for one another for strength and obedience. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a ti. Nuestros deseos son contrarios a ti. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Transforma nuestras voluntades, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos. Amén.